Hola Power Pro, bienvenido nuevamente al canal de Rapid Excel. El día de hoy vamos a tratar un tema sobre Power Query y vamos a limpiar algunos datos, vamos a transformar, vamos a normalizar algunos datos que nos han pasado para darle solución. Muy bien, a la mano izquierda tenemos una tabla que son los datos de los cuales nosotros recibimos. Viene de esta forma, tenemos un ID que es un correlativo de números. Tenemos un parámetro con los campos, que son nombre, apellido, edad y sexo. Y tenemos por cada parámetro su valor, ¿no? El nombre, Pedro, apellido Pérez, la edad 40, el sexo masculino. Y que estos se repiten de manera en orden, ¿no? De manera consecutiva. Nuevamente se repite el nombre, apellido, edad y sexo. Luego nuevamente se repite el nombre, apellido, edad y sexo. Entonces, en esta pequeña tabla tenemos, digamos, tres registros. Tenemos un ID que nos identifica cada registro. Este será nuestro primer registro, con los campos ya dichos anteriormente. Este es el segundo y este es el tercer registro. Obviamente estos datos, para ser analizados, consumidos dentro de Power BI, dentro de Excel, no es nada agradable. Entonces este tipo de tabla lo tenemos que llevar a esta tabla normalizada, estructurada como tal, para poder realizar los diferentes tipos de análisis de cálculos que nosotros deseamos. Tenemos un campo ID 1, 2, 3, que es lo mismo que está aquí. Tenemos un campo nombre, apellido, edad y sexo. Como pueden ver aquí, los parámetros que están en filas pasan a ser columnas. En muchos de los casos, en algunos casos mejor dicho, esto es parecido a lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el nombre, o mejor dicho, los clientes, cliente 1, cliente 2, cliente 3 y cliente 4. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que está en columnas pasa a ser filas, ¿no? En este caso es al revés, ¿no? Los campos que están en filas pasan a ser columnas. Entonces, a continuación les voy a explicar algunas consideraciones a tener en cuenta para resolver este tipo de problemas. Aquí tengo la tabla ya lista con los datos mostrados anteriormente. Vamos a venir a datos. Desde una tabla o rango vamos a cargar esta información a Power Query. Una vez que ya está cargado los datos en Power Query, tenemos que reconocer dos campos muy importantes. La primera es qué campo de esta tabla son las que van a pasar a columnas. ¿Okay? ¿Qué campos? Si el campo ID pasa a columnas, si el parámetro pasa a columna o el valor pasa a columnas. Tenemos que identificar eso primero. Segundo, una vez que identifico qué campo va a pasar a columnas, ¿cuál es el campo que contiene los valores o registros? ¿Ya? Una cosa es saber los campos que pasan a columna y otra es saber el campo que son nuestros valores o registros. En este ejemplo, el campo que va a pasar a columna es el campo parámetro, ¿no? Este campo tiene que ir los nombres en una columna, el apellido en otra columna, la edad en otra columna y el sexo en otra columna. Y el campo o la columna que contiene nuestros registros, nuestros valores, es el campo valor. ¿Por qué esto es importante? Porque para realizar la transformación tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que seleccionar el campo o la columna que va a pasar propiamente dicho, a columnas. Este campo de aquí va a pasar a columnas. Entonces selecciono eso primero, luego voy a transformar y luego voy a columna dinámica. Me va a salir un cuadro de diálogo que me va a pedir cuál es de esta tabla, cuál es mi columna que contiene los valores o los registros. El ID no son mis registros, ¿no? Ese es un control, podemos decirlo, sino que el campo valor contiene mi registro de esta tabla. Entonces selecciono esto de aquí y le digo aceptar. Y aquí hubo un pequeño problema o un pequeño paso que omití. Lo que está haciendo aquí es contarnos los registros. Entonces vuelvo aquí al engranaje, le digo opciones más avanzadas o opciones avanzadas y le digo no agregar, ¿no? Que no haga nada, que me muestre los valores tal cual y son. Y eso sería prácticamente todo, ¿no? Entonces aquí, esto de aquí y esto de aquí son textos, ¿no? Siempre hay que darle el tipo de dato correcto. Y esto de acá es un número entero. Y eso sería todo, ¿no? Recuerden, identificar dos cosas. Identificamos qué columna o qué campo de mi tabla va a pasar a columnas. Y luego tengo que identificar qué campo son los registros que contiene esa tabla. Nada más. Pero puede suceder lo siguiente. Vamos a duplicar esta consulta. Vamos a duplicarlo.
Nos vamos hasta aquí el tipo cambiado y vamos a eliminar hasta el final, ¿no? Ok, entonces este de aquí es número entero. Y este de acá es texto. Ahora, ¿qué pasa si en esta tabla no me dan el ID? El ID en este caso es importante, se van a dar cuenta. ¿Qué pasa si aquí no me dan el ID? Quitar. Me dan esta tabla, ¿no? Igual, como pueden ver, tiene el mismo orden. Nombre, apellido y sexo, nombre, apellido y de ahí sexo. Entonces, siguiendo la misma lógica que le expliqué hace un momento, es lo mismo, ¿no? Selecciono el campo que va a pasar a columnas, que es mi parámetro. Voy a columna dinámica. Aquí ya me da el valor, el campo valor, que son mis registros. Y le digo no agregar. Vamos a ver qué sucede. Aceptar. Como pueden ver aquí, me da un error, ¿no? Entonces, es necesario tener un ID. O sea, es necesario que esta tabla, este tipo de tablas, contengan un ID de cada registro. Pero como le digo, en algunos casos no nos pueden dar eso. Entonces, ¿cómo lo solucionamos dentro de Power Query? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuevamente venimos acá a tabla 1. Vamos a crear un duplicado. Vamos a eliminar hasta el final. Quitamos esta columna. Y lo que yo voy a hacer aquí en este punto es agregar una columna de índice. Está aquí. Pero lo voy a crear desde cero, ¿está bien? Desde cero creamos esta columna de índice. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a nuevamente agregar columnas, voy a estándar y dividir entero. El número que voy a poner aquí es las cantidades de columnas que quiero que se creen. Por ejemplo, acá sería 1, 2, 3 y 4. Nuevamente se repite, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces yo quiero que se cree o armar 4 columnas a partir del campo parámetro. Entonces aquí voy a poner 4. El valor es 4. Aceptar. Y ya tengo un ID. Miren, 00004. Luego nuevamente se repite el 1 4 veces. Y nuevamente se repite el 2 4 veces. Este campo de aquí lo elimino porque ya no lo necesito. Y ahora sí, miren, fíjense. Nuevamente voy a parámetro. Selecciono la columna o el campo que quiero que pase a columnas, que es el campo parámetro. Voy a transformar, voy a columna dinámica, selecciono aquí el campo que tiene mis registros, que es el campo valor. Voy aquí a opciones avanzadas y digo no agregar, ¿no? Y eso sería todo. Aceptar. En este punto es cómo se soluciona si no tienes el campo ID. Bueno, el único inconveniente que podrías decir, bueno, empieza de 0, 1 y 2. Bueno, acá puedes agregar una columna que se sume, ¿no? Este campo más 1, nada más y se arregló. Entonces eso sería todo. Nuevamente damos los tipos de datos correctos. Es lo que siempre recomiendo. Nunca se vayan o agreguen esta tabla a la hoja de Excel o a Power BI si ustedes no han revisado cada columna y le den su tipo de datos correcto, ¿no? Número entero. Entonces, y eso sería todo, ¿no? Tenemos aquí la tabla 1 que ya tiene un ID propiamente desde el origen. Solamente hay que hacer un paso adicional nada más. Aquí si no tenemos ese ID vamos a tener problemas, vamos a tener error. Y si no tienes el campo ID ya vimos cómo se puede solucionar este inconveniente con Power Query. Así que bueno, voy a inicio, cerrar y cargar en. Voy a crear solo conexión y aceptar. Y solamente voy a cargar esta tabla nada más, que está aquí, cargar en. Voy, le digo tabla, lo voy a poner por aquí y aceptar. Y ahí está, ¿no? Es la tabla, esta es una tabla ya lista para hacer análisis de datos. Entonces podemos venir aquí y poner 4. Podemos venir a copiar estos datos. Podemos poner aquí date, Jerry, edad 30, sexo masculino, ¿no? Aunque edad 30, 40, sí, sexo masculino, no es que lo dudaba, sino es que me había olvidado el orden, nada más. Masculino, macho, alfa, ¿no? Actualizamos y ahí está, ¿no?
ID número 4, el nombre, el apellido, mi edad y el sexo masculino. Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta solución en Power Query? Muchas veces tenemos este tipo de fuente de datos de origen, no tanto en Excel, sino tal vez como un CSV. Pero es lo mismo, ¿no? Con Power Query podemos limpiar, transformar nuestros datos y estructurarlos de tal manera que podamos hacer análisis de datos dentro de Excel como de Power BI. Si tienes otra solución a este problema, deja aquí en los comentarios. O si quieres alguna ayuda o tienes un problema en Power Query, también déjame aquí en los comentarios para poder ayudarte en este aspecto. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Como siempre, aquí a mi derecha les voy a dejar más videos para que sigan aprendiendo de Power Query, de Power BI, de DAX, de visualización de datos. No se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video. Dentro de estas semanas vamos a sacar nuevas noticias para que ustedes estén al tanto. Vamos a abrir una tienda con todo el contenido que se está armando dentro del canal de YouTube. Vamos a sacar también unos reportes para contadores, unas plantillas para contadores de aquí de Perú. Entonces estén atentos si quieren no perderse nada de todo lo que vamos a implementar en este mes. Bueno, eso es todo por el momento chicos. Un abrazo, me despido de ustedes. No salgan de sus casas y nos vemos hasta pronto. Cuídense.